Orar. Gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias. Gracias porque nos permites acercar hasta ti, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad y el privilegio, Señor, de podernos acercar hasta tu presencia. Te pedimos tu dirección, Señor. Te pedimos tu palabra. Te pedimos que tú obres en este tiempo, Señor, y que se haga tu bendita y hermosa voluntad. Por favor, Señor, toca nuestros corazones con tu palabra y transfórmanos para ser los hombres y mujeres de reino que tú estás esperando. Por favor, dirige tú esta clase y que tu hermoso Espíritu Santo lo podamos sentir en nuestros hogares o en el lugar donde estamos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a compartir la pantalla. Y aquí estamos. El tema se llama La atmósfera del amor de Dios. Y es interesante porque este tema, de entrada conocemos qué es una atmósfera, ¿verdad? Una atmósfera, por ejemplo, en el planeta o donde habitamos nosotros, en la Tierra, fue creada por nuestro Dios, tiene una capa, tiene capas, como dijera Shrek, tiene capas y, y tiene diferentes capas y una de ellas es la capa de ozono, tenemos una atmósfera y esto permite que seamos cubiertos de diferentes formas, por diferentes, pues por ejemplo, por los rayos del sol que no entran directamente a la Tierra, que tienen un filtro y que nos permiten tener pues la luz de la lumbrera que Dios también creó. Y vamos a enfocarnos, son diferentes temas de la atmósfera de Dios, son como 4 temas más o menos, o 3, pero vamos a centralizarnos en estudiar un salmos que yo quiero invitarles que al final de estas 3, 4 clases que tengamos, de este mismo salmos, todos nos lo podamos aprender, que todos lo sepamos de memoria, el Salmos 23. El amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando entendemos el propósito de Jesús en la cruz. Como lo veíamos la clase anterior, algo que decíamos es que la Biblia dice que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas en cuanto Cristo murió por nosotros en la cruz. Entonces nos queda claro que Dios nos ama, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y David escribe un salmos donde podemos estudiar en todo el contexto y podemos evaluar viendo todas las diferentes figuras que David menciona. Y David en una situación de tristeza, en una situación de persecución, en una situación de angustia, en una situación de necesidad, David escribe el Salmos 23. El Salmo 23 se compone de 6 versículos y dentro de estos 6 versículos, sus palabras o las palabras que David manifiesta dentro del Salmos 23 imprime cuidado, fidelidad, provisión, pero sobre todo imprime el amor de Dios hacia nosotros. Este salmo se titula Jehová es mi pastor. Yo quiero que me acompañen a ver el Salmos 23. Por favor, acompáñenme ahí. Lo vamos a leer de corrido ahorita. Vamos a leerlo de corrido. Pero vamos a ir estudiando por clase algunas palabras importantes o todas las figuras que desglosa el Salmos. Dice el Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí,
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo inicia con una frase que hace alusión al nombre del mismo. Cuando dice Jehová es mi pastor, el nombre de este salmo es exactamente el mismo. Y David conocía muy bien la forma de caminar de un pastor, porque el mismo David había sido pastor. Vean un poco las características que David imprime cuando David escribe que él era pastor de un grupo de ovejas. Primer libro de Samuel, capítulo 17, a partir del verso 34. Cuando la batalla de los filisteos estaba, bueno, la batalla, o más que batalla, la amenaza de los filisteos hacia con David, hacia con el ejército de Israel y Saúl, cuando el gigante venía, dice la Biblia que venía por 40 días, estuvo gritándole a todos los del ejército y les gritaba y les decía, cobardes, cobardes. Y estos pues no hacían nada y mucho menos Saúl, que era el rey en orden en ese tiempo. Y David va y se presenta ante Saúl y le dice, yo voy a ir en contra de este gigante y yo lo voy a derrotar. Y David le explica lo siguiente, dice, primer libro de Samuel 17, verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. No, no me imagino, bueno, me imagino más bien la fuerza que tenía que imprimir David para defender a un corderito, a una ovejita, de el hocico y de los colmillos de un león. ¿Cómo tenía que ser la valentía o cuál tenía que ser el grado de valentía que imprimía David para enfrentar a un león, a un oso? Y dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Por qué? Porque una característica del pastor es que el pastor defiende. Ahorita lo vamos, lo vamos a ver en Juan, cuando dice que el pastor pone su vida por las ovejas. Y no es como que solo lo estemos viendo enfocado en la parte de un ministerio. Por supuesto, la Biblia habla de un ministerio como pastor, pero yo creo que todas las personas deberíamos de tener este tipo de corazón. Sin embargo, este salmo lo estamos viendo enfocado en el amor de Dios hacia con nosotros. Imagínense el amor de Dios, que si la vida de cada uno de nosotros está entre las fauces de un león, entre las garras de un oso, está a punto del oso de apretarnos, atraparnos, mordernos, está el león a punto de comernos, dice David, Jehová es mi pastor. Y cuando David se refiere a un pastor, David se refiere a aquel que pone su vida por las ovejas. Las ovejas tienen una función en específico.
la función específica del rebaño es obedecer. El pastor lo que hace es darles dirección. Vamos para acá, vamos a comer, vamos a ir viendo el Salmos más adelante, pero desde el inicio, cuando dice Jehová es mi pastor, Él es el que dirige mi camino, Él es el que me lleva a los pastos, Él es el que me provee, el que me alimenta, pero una función muy interesante del pastor es cuidarnos. Vean lo que dice Deuteronomio 28:7. ¿Alguien me ayuda a leer Deuteronomio 28:7, por favor? Así lo hacemos más ágil porque me dio mucha tos. Profe, Por favor, adelante, mi ¿sí? hermana. ¿Sí? 28:7. Jehová derrotará a sus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Es muy clara la palabra cuando dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Esa es la función del pastor, el cuidado. Por eso hay un pastor asignado para las ovejas, porque las ovejas son muy débiles. Yo veía un video en estos días de cómo trasquilan a las ovejas y pobre oveja, nada más la agarran, la voltean y le meten ahí la máquina y la oveja no dice nada. La oveja de repente sale corriendo, pero cuando la agarran, la voltean y se queda quieta y la trasquilan. La oveja es un animal muy indefenso, muy manso. Ante esa necesidad y esa vulnerabilidad de la oveja, la Biblia dice, Jehová derrotará a tus enemigos. Josué 1, del 5 al 9, por favor. ¿Quién me ayuda? Yo, hermano. Ya lo tengo. Por favor. Adelante, mi hermana Vicky, y ahorita me ayudas con Juan 10:7 al 18, por favor, Richie. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Excelente, excelente. Esto que Dios le dice a Josué es muy interesante porque habla de provisión, de cuidado, de respaldo, pero le da una clave importante, lo que yo les decía, la oveja tiene una función importante, obedecer, no hay más. Esa es la función, que si el pastor le dice, vamos por acá, por allá debe ir la oveja. Si el pastor le dice, ahora por acá, por allá debe ir la oveja. Y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, es porque Él lo va a cumplir. Es porque Él es el pastor. Es porque Él es el pastor y Él nos cuida. Y su amor es tan grande por cada uno de nosotros que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como que se va a olvidar de nosotros. Si de repente una oveja se perdió y se quedó por allá,
no la va a dejar allá. El pastor, dice la Biblia, va a dejar las 99 para ir por la perdida. Ese es el buen pastor. Por supuesto, hay una gran enseñanza al final de la característica que deberíamos de tener nosotros como ese pastor. Pero al entender el amor de Dios, que dice, no te dejaré ni te desampararé. En el momento más oscuro, en el momento más triste, en el momento de mayor confrontación en la vida propia, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, aunque a veces pareciera que estamos solos, aunque a veces pareciera que estamos solos. Hay una reflexión que yo leí hace un poco de tiempo y es un cuadro, era un cuadro que tenía una persona en su casa y el cuadro era la figura de un hombre con unas huellitas, así huellas como cuando pisamos en un lugar donde dejamos huella, ¿no? Y había muchas huellas hacia un sendero, hacia un camino. Y decía la historia que este hombre siempre le había pedido a Dios que le cuidara, que le guardara, que estuviera con él, que nunca, nunca, nunca lo dejara. Y que en todo su caminar, de repente cuando él iba muy bien, cuando su vida estaba muy bien, él veía que tanto sus huellas como las huellas de Dios iban al mismo paso. Eso le daba a entender que Dios estaba cuidando de él y Dios estaba con él. Y le decía, gracias, porque en los momentos de felicidad en mi vida volteo y puedo ver que al lado de las huellas que yo voy dejando en mi vida están las tuyas. Y dice, pero hay momentos que son sumamente difíciles en mi vida. Y en esos momentos muy difíciles es muy curioso, Dios, que solo veo un par de huellas. Solo veo las huellas de una persona que va caminando y yo volteo y no veo tus huellas al lado de mí, como cuando las cosas van marchando muy bien. Entonces a esto de la reflexión Dios le responde y le dice, es cierto, en los momentos de felicidad he estado contigo. Cuando has tenido glorias maravillosas, cuando has tenido cosas impresionantes en tu familia, en tu vida personal, en tu vida profesional, siempre he estado al lado de ti, yo te he provisto. Pero cuando has visto solo unas huellas, es porque en los momentos difíciles, tus huellas no son esas. Esas huellas son mías, porque yo te he cargado para que no pases por esos momentos difíciles. Y si el momento ha sido difícil, yo te sostengo para que sepas que estoy contigo. A mí me impresionó esta historia porque de repente en los momentos difíciles podríamos no ver a Dios y podríamos decir, no siento a Dios, pero Dios está ahí. Dios está con nosotros. Me impactó mucho esta historia, el saber que a veces cuando volteamos, nosotros quisiéramos ver la respuesta de Dios radical, pero algo que hace Dios es abrazarnos y decirnos en este momento difícil, en este momento tan complicado en tu vida, tú no vas caminando solo. Vamos con Richie, Juan 10, capítulo 10. Juan capítulo 10. Sí, del versículo 7, ¿verdad? Desde el 7 hasta el 18, amigo, por favor. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mis padres. Excelente. Muy bien, Richie. Muchas gracias. Jesús, el buen pastor. Y el verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Maravilloso y majestuoso el amor de Dios por nosotros al poder volvernos a confirmar y decir, la actitud del pastor es que yo doy mi vida por ustedes. Si viene el oso, viene el león, viene lo que sea, yo me pongo enfrente de ustedes y antes me lo hacen a mí que a ustedes. La consecuencia del pecado, porque hablando de reino, la consecuencia del pecado es una vida eterna fuera de Dios, una muerte espiritual. Vida eterna, pero fuera de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Y entonces, al nosotros haber pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Jesús se pone enfrente y el castigo que debía caer sobre la humanidad cae sobre Jesús y dice, lo que es contra ellos, que sea contra mí. Jesús se pone enfrente y Jesús recibe el castigo. Ese es el amor del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice, habla del asalariado. ¿Por qué habla del asalariado? Porque el asalariado es aquel que recibe un beneficio por lo que hace. Y Jesús no recibió un beneficio por lo que hizo. Jesús es Dios. Jesús que él pudo haber dicho desde su trono como nuestro Dios, decir, pues allá ustedes, ese es el camino que quisieron, eso es lo que ustedes quisieron vivir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon al hombre, le dieron albedrío, el hombre en el albedrío toma su propia decisión, decide pecar y alejarse de la presencia de Dios. Y Jesús pudo haber dicho, pues allá ellos. Jesús no ganaba nada al venir a la cruz. No ganaba absolutamente nada. Por supuesto, Él es Dios. Y por eso dice la Biblia aquí en estos mismos versículos, yo pongo mi vida por ellos, pero tengo el poder y la capacidad de volver a recuperar mi propia vida, porque yo soy el dador de vida. En esas manos estamos, en esas manos está la oveja, el corderito está en esas manos, en el que da su vida y él mismo la recupera. ¿Por qué? Porque él es el dador de vida. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Lo dice en el verso 17, porque él es el creador de la vida. El amor del Padre es justo la figura en esta parábola de Jesús el buen pastor. Jehová es mi pastor. Así como el Padre Nuestro inicia diciendo Padre Nuestro, que hablamos de identidad cuando estudiamos el Padre Nuestro. Jehová es mi pastor, el Salmos 23, cuando dice Jehová es mi pastor, hay un punto de identidad, de yo me sé oveja, yo me sé oveja, sé que en cualquier momento me puedo perder, sé que yo necesito de dirección, sé que necesito
del pastor que esté diciéndome, ve por allá, avanza por allá, mires de este lado, desde el otro lado. Eso es identidad. Al yo saberme una oveja susceptible, una oveja con tal grado de susceptibilidad, mi responsabilidad es mantenerme también siempre cerca del pastor. Es estar en ese rebaño. Hay características para aquellos que, dice Timoteo, que el que anhela obispado, buena cosa anhela. Porque es bueno anhelar un ministerio en Dios. Pero por eso es que el ministerio del pastorado solamente viene del corazón de Dios, porque es muy, muy particular. No es lo mismo una persona que tenga un don para predicar o que tenga el ministerio de maestro, que sea un predicador, que sea un maestro de la palabra. Por supuesto, un pastor puede ser maestro, puede ser un buen predicador, pero no siempre un buen predicador es un pastor, o no siempre un buen maestro es un pastor. Dice primer carta de Timoteo, por favor, vamos. Primera de Timoteo 3. Requisitos de los obispos. Si palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, lo que yo les decía. Aquella persona que anhele esa posición, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo la semana pasada le decía a los hermanos de la facultad que de repente hay personas que dicen, no vayas a buscar a un hombre a la iglesia. Por supuesto, vamos a buscar a Dios. Pero si nosotros mantenemos esa frase, quita peso al responsable. Hay un responsable que Dios asignó en una congregación o en una iglesia. Y si nosotros decimos solamente nos quedamos con esa frase, le quitamos responsabilidad al pastor. ¿Por qué? Porque aquí dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Una persona con todas estas características. Dice, aquel que anhela obispado, muy buena cosa anhela y es muy bueno. Sin embargo, tiene que tener todas estas características para ser un obispo o un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Esas características, por supuesto, fueron características del maestro. Hablando enfocadamente para ir cerrando el tema, Jehová es mi pastor. Habla del cuidado, del amor, del afecto, de la dedicación, de las ganas, de todos esos dones y talentos que Dios le entregó a ese hombre, pero que también Dios los imprime para cuidarnos a nosotros. Nosotros no tenemos como ovejas que ir a buscar otra cosa. Lo único que nos pide como rebaño, como ovejas, como su grey, lo único que Él nos pide es obedecer, mantenernos cerca de ahí. Y si en algún momento alguien se perdiera, si en algún momento alguno de nosotros decidiera tomar un rumbo, sépanse que Dios no nos va a obligar a regresar. Aunque la Biblia dice que Él deja las 99 y va por esa número 100,
no la obliga a regresar, porque dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y Él llama y Él le va a abrir, le va a gritar a la oveja, 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 y siempre va a estar buscando a la oveja. Pero algo que yo no veo que suceda es que agarre de los cabellos, iba a decir, que agarre de la lana a la oveja y que la traiga arrastrando. La oveja, cuando se sienta amenazada, herida, cuando se sienta golpeada, el lugar donde debe de estar o el lugar a donde debe de correr siempre es al lugar del buen pastor. Voy a repetir el Salmos 23. Y me gustaría que todos nos lo aprendiéramos. Ahora que terminemos estas 3, 4 clases, lo vamos a cantar ahí en corito. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 1 está fácil. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23. Jehová es mi pastor. Por favor, ayúdenme a estarlo estudiando, memorizando, a grabárnoslo y a quedárnoslo sellado en el corazón. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo está claro? Excelente. Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias también por su paciencia y por la tolerancia a mi tos. Oren por mí, por favor, para que me aliviane ya, porque ya llevo casi una semana con esta tos que no se me quita. Por favor, acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Es un privilegio poder buscarte a ti. Es un privilegio, Señor, el poder ser llamados tus hijos y el poder entendernos, Dios, que nosotros somos tus ovejas, que nosotros somos tu rebaño, Señor, y que tú eres nuestro pastor, que tú eres el buen pastor, Señor, que siempre, en todo momento y en todo tiempo, cuando estemos muy bien, Señor, o cuando estemos muy afligidos, que siempre te busquemos a ti. Pero algo importante en nuestra vida, Señor, que marcará lo que finaliza este Salmos 23, cuando dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, será la obediencia. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor. Que seamos unas ovejas obedientes, que no encuentres en nosotros rebeldía, que no hayes en nuestras vidas las ganas de dejar todo y tirar todo, Señor, sino que siempre encuentres en nosotros gratitud y amor para contigo. Gracias por el infinito amor que tienes por nosotros. Te entregamos este tiempo, Señor, dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y bonita semana a todos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios los bendiga. Chao, Buenas chao. noches. Bye. Bendiciones.